Hemos estado descubriendo a la bestia o destapando a la bestia y observándola moverse por todo el sistema político. La hemos estado observando moverse por todo el sistema económico y gubernamental, así como también por todo el sistema laboral e industrial en nuestra época. Pero su influencia aún se extiende a otras áreas de la vida humana, hermanos, pues tiene una meta. Se ha trazado un objetivo que la colocará en el trono, en el centro de la adoración del mundo entero. Pues nos dice la Escritura, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y ustedes han observado que esta ha sido la constante de cada uno de los aspectos que hemos venido viendo a lo largo de toda esta clausura de esta serie. Noten que cada aspecto que hemos mencionado reúne estas características. Se levanta contra lo que se llama Dios, se sienta en el templo de Dios como Dios y se hace pasar por Dios. Es decir, toma su lugar y luego exige adoración. Y ya hemos venido descubriendo o desenmascarando las formas en las que la bestia ha venido levantándose contra todo lo que tenga que ver con Dios y poniéndose en su lugar. Pero no perdamos de vista que la bestia no es un gran y feroz animal como muchos piensan, ni es un hombre, un ser humano poseído, sino que la bestia es un sistema mundial que domina al mundo entero, desplazando a Dios de todo lugar, de toda área y de todo aspecto en el que se encuentre y colocando sus ideologías y sus estructuras políticas y sociales basadas en sus ideologías. Y son estas ideologías implantadas en el hombre las que, como vimos, constituyen la marca de la bestia. La marca de la bestia no es otra cosa que el sostenimiento mental y práctico de todas estas ideologías de la bestia, como hemos estado observando. Acompáñenme entonces, hermanos, a leer en nuestras Biblias, en el libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 13, versículos 16 al 18, para que veamos esta marca. Libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, capítulo número 13, versículo 16 al 18, nos dice la palabra del Señor. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Hasta ahí. Noten pues que esta marca, como vimos ya, es el hombre, el hombre, el hombre. Pero miren un detalle adicional
que nos dice el versículo 16, que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pone esta marca. Ya vimos cómo es implantada esta marca en los ricos y en los pobres, en los libres y en los esclavos, e incluso vimos cómo es implantada esta marca en los grandes. Pero, ¿cómo es que esta marca se coloca o se implanta en los pequeños? Pues noten que el texto nos dice que también los pequeños tienen esa marca. ¿Cómo es que la bestia implanta esta marca en los pequeños? Por medio de la educación. Por medio de la educación. Así que, con la ayuda del Señor, en esta oportunidad vamos a ver, hermanos, la bestia en la educación. La bestia en la educación. Así que vamos a abordar este tema siguiendo el siguiente esquema. Primero vamos a ver el origen ideológico del sistema educativo actual. Nuestro segundo gran encabezado será la bestia en la educación. Y por último vamos a ver una alternativa cristiana. Veamos primeramente, hermanos, el origen ideológico del sistema educativo actual. Les decía que, ¿cómo es que la bestia hace que se ponga su marca en los pequeños? A través de la educación. ¿Cómo la educación pública hace que se le ponga esta marca a los pequeños? Bueno, hermanos, todo comienza con el origen ideológico de lo que hoy conocemos como el sistema educativo actual. Se reconoce que los puritanos fueron grandes precursores de la educación, hermanos, y así lo fue, porque fundaron ellos muchas escuelas y fueron ellos quienes fundaron las grandes universidades anglosajonas de este lado y de aquel lado del Atlántico, en los países de habla inglesa. Pero ellos lo hacían con el propósito de que las personas leyeran la Biblia y la comprendieran y pudieran a través de ello conocer al Señor y venir a ser salvos. Lo hacían con el objetivo de que las personas conocieran de Dios y tuvieran una Biblia, pudieran leerla y pudieran conversar sobre ella. Ese era el objetivo. Esa era la meta, ese era el plan que tenían los puritanos cuando establecían las escuelas y establecieron las grandes universidades que hoy ya se han corrompido. Esto dio lugar, esta obra de los puritanos, dio lugar a los grandes y benévolos sistemas educativos del pasado que elevaron a las naciones que los tenían por encima de todas las demás naciones. Pero que el día de hoy estos sistemas están extinguiéndose o ya se extinguieron aún en aquellos países. Pero los sistemas educativos que imperan en nuestros países hispanoparlantes no corrieron con la misma suerte. Es decir, no fueron fundados por los mismos personajes ni con los mismos objetivos. Los sistemas educativos de nuestros países católicos, hispanoparlantes, no comparten entonces ni los mismos progenitores ni la misma cuna que los anteriores,
sino que nuestros sistemas educativos son más modernos y provienen de progenitores mucho menos nobles, si me perdonan la ofensa, que los anteriores. ¿De dónde provienen nuestros sistemas educativos que imperan en Hispanoamérica? ¿De los puritanos? Pues hay quien piensa que ya que los puritanos eran grandes promotores de la educación, entonces eso se extendió a otros países. Pero desafortunadamente no fue así, hermanos. La educación que los puritanos promovieron se quedó en los países anglosajones, se quedó en los países donde ellos vivían y no se extendió a otros países. En nuestros países latinos tenemos sistemas educativos que no provienen de los sistemas creados por los puritanos. Nuestros sistemas educativos provienen de las ideas del liberalismo. De hecho, provienen de las ideas del marxismo, el socialismo y del comunismo. Y si el Señor me lo permite, voy a tratar de demostrárselos. Prácticamente todos los latinoamericanos vamos a encontrar que los que establecieron desde el principio los sistemas educativos en cada uno de nuestros países eran liberales, eran marxistas, eran socialistas y eran comunistas. Es decir, pregúntense, ¿quién estableció el sistema educativo en el país fulano? Pues fue Mangano. Investiguen sobre él y van a encontrar que era liberal, era marxista, era socialista o era comunista. Cualquiera de esas cosas. Estas ideologías, obviamente, entonces, que tenían estos personajes, no solo impregnaron las bases del sistema educativo que ellos implantaron, sino que aún más se constituyeron en los cimientos y columnas ideológicas sobre las que se construyó el modelo educativo que ahora tenemos. Sí, porque si estos fueron los creadores de ese sistema educativo, evidentemente vertieron todas sus ideas políticas y todo su pensamiento en los sistemas educativos. Pero no solo lo impregnaron así poquito, no, hermanos, sino que establecieron el sistema educativo, lo fundaron, lo cimentaron sobre la ideología que ellos tenían. ¿Y en qué consisten esas ideologías que ellos tenían? La respuesta a esta pregunta nos lleva nuevamente de regreso a Karl Marx. En su doctrina comunista, Marx sabía que para poder lograr la sociedad que él proponía como la mejor, era necesario, como vimos ya, erradicar el capitalismo. ¿Se acuerdan? Y para erradicar el capitalismo era necesario un cambio de la percepción de las cosas en toda la sociedad. Y para lograr ese cambio de percepción, él encontró que era necesario educar a las masas desde las escuelas. Él descubrió que las personas ya adultas difícilmente podían cambiar de pensar. Entonces encontró que para poder tener un pueblo en general que compartiera su visión, él tenía que educarlos desde pequeños. Pues descubrió que la razón por la que todos los demás se oponían a sus ideas era porque desde pequeños habían sido educados en un sistema diferente. Y eso se oponía a él. Ellos ya estaban formados, entonces pues encontró que no podía
y vamos a ver algunos ejemplos en la historia de nuestro país, pero encontraron que no podían introducirle esto ya a la gente que ya había sido formada. Y encontraron que la mejor manera de diseminar sus ideas fue precisamente educando a las masas desde las escuelas. Y así nació el concepto de educación pública que tenemos en nuestros países hispanoparlantes. Quiero decir entre paréntesis que es un hecho histórico que la llegada de la revolución industrial trajo la necesidad de contar con mano de obra orientada, tal vez no educada, pero orientada a las labores de las actividades fabriles, por lo que muchos empresarios, de hecho, comenzaron a financiar las primeras escuelas para sus trabajadores en Inglaterra. Y allí comenzaron a ser educados personas, o digámoslo así, los obreros, personas distintas a la clase alta. Sin embargo, fue una idea del liberalismo que la educación debía de estar en manos del Estado y que éste debía formar a sus gobernados en las ideas liberales, científicas y democráticas. Obviamente, entonces, como ya hemos visto, libres de toda clase de religión. ¿Y cómo se llevó a cabo este proceso? Una de las cosas que molestaba a Marx era que en su tiempo la educación estaba circunscrita básicamente solo a la clase social alta. Es decir, solo los nobles, los ricos o los burgueses eran educados. Y digo porque no existían en sí, en general, las escuelas públicas. Había algunas instituciones, pero a las que solo tenían acceso los de la clase alta. Y eso molestaba mucho a Marx. Y con ello también, esta educación que recibía la clase alta entonces estaba sujeta a la tendencia política y religiosa acorde a las ideologías de la clase alta. ¿Me explico? Y él decía, entonces la educación está monopolizada. No existía todavía ese término, pero decía, él trataba de decir eso. Ya que la educación solo la reciben los de la clase alta y está dada por los de la clase alta, entonces esa educación está educando gente en ideologías de la clase alta. ¿Me están siguiendo? Que es opuesta a mis ideologías. Fue entonces, con la misma premisa de que la educación debía estar al alcance de todos, que propuso que la educación debía ser inclusiva y libre de todo adoctrinamiento político, económico y religioso. Y búsquenlo si lo desean. Es entonces que él propuso que la educación debía ser inclusiva. Miren, desde allá viene esa idea, pero con inclusiva en esa época él se refería a que incluyera a los pobres también. ¿Me explico? No solo a los ricos. Y decía él que entonces esta educación debiéramos quitársela a los ricos para que ellos no siguieran adoctrinando sus ideologías en la educación, sino que la educación fuera para todos. Por eso, noten de dónde viene el origen del propósito de que la educación sea para todos, no porque, dijo, esas ideas buenas, ¿no? De, todos tenemos derecho a la educación, todos deben ser educados. No era porque quería que todos fueran educados, ¿no? ¿Sí me explico? Sino porque aquellos estaban siendo educados de la manera que él no estaba de acuerdo, entonces decía, no, que todos, también incluidos los de arriba, sean educados con la misma educación, igual a todos.
Y esta educación sin adoctrinamiento político, decía, sin adoctrinamiento económico ni religioso, porque recuerden que es Marx el que dice que la religión es el opio de la gente, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Es él el que dice esto. Pero la falacia consistió en que para que esa clase de educación inclusiva existiera, era necesario eliminar la enseñanza con tendencias religiosas y políticas capitalistas, decía él. ¿Y qué creen ustedes que la reemplazaría? Él decía que se debía eliminar esa enseñanza de tendencias religiosas, de tendencias políticas capitalistas. Bueno, entonces si las eliminamos, ¿qué vamos a poner en su lugar? Él decía, pues las ideas liberales. ¿Sí me están siguiendo? Ahí está la falacia para empezar. Decía él, debe entonces la educación estar cimentada en lo que él llamaba en la razón. Obviamente, sin Dios ya vimos lo que es la razón en el liberalismo, ¿se acuerdan? Decía él, entonces la educación debe estar cimentada también en el conocimiento científico. ¿Qué es el conocimiento científico? No sé ni me interesa lo que diga Dios, yo solo voy a hacer caso a lo que me diga mi experimento. ¿Me explico? Ese es el conocimiento científico y la libertad. ¿Libertad de qué? De todo prejuicio religioso. Esas eran las bases con las que se proponía la educación. Esto es en esencia lo que se conoce como el concepto de la educación laica. ¿Qué es la educación laica? Es la educación que supuestamente se basa en la razón, en el conocimiento científico y está libre de todo prejuicio religioso. Miren ahora nuevamente, hermanos, cómo este modelo educativo se levanta en contra de Dios, se sienta en el templo de Dios, pone un régimen humano, humanista, antropocéntrico en el lugar de Dios. Para Marx, la educación debía formar a las personas con el pensamiento igualitario, es decir, de que todos somos iguales, de que todos tenemos las mismas capacidades y que las diferencias culturales y raciales no importan, sino que al contrario, debemos aprender a relacionarnos a pesar de estas diferencias. Y uno podrá decir, pues esto está bien, ¿no? ¿Qué tiene de malo eso? Pues claro que debemos de relacionarnos unos con otros, que no hay diferencias culturales y raciales. Pero todo esto, hermanos, estas palabras bonitas, llevan detrás un propósito desmoralizador o destructor de los valores morales. Porque luego tendremos que definir qué quieren decir con cultura y qué quieren decir con los demás términos que utiliza. Y ahí es donde vamos a descubrir que tiene propósitos desmoralizadores o destructores de los valores morales. Y esto es lo que nos lleva de la mano a nuestro siguiente encabezado: la bestia en la educación. Lo primero que queremos denunciar en este punto es que no es que la bestia haya tomado el sistema educativo público actual en nuestros países hispanos, sino que, como acabamos de ver, fue la bestia, por medio de sus ideologías, la que lo configuró así como lo conocemos.
Sí, hermanos, no es que el hombre en nuestros países latinoamericanos, porque ya hicimos una distinción entre la educación de los países anglosajones con la nuestra. En la nuestra no es que creyentes verdaderos, buscando la gloria del Señor, establecieron instituciones educativas para que las personas conocieran, pudieran leer la Biblia y conocer al Señor. Y entonces luego la bestia se metió en el sistema y lo corrompió, cosa que pasó en Estados Unidos. Pero con nosotros no pasó así. Con nosotros, desde que nació el sistema educativo, nació con las ideologías de la bestia. Y fueron puestas, hermanos, por las ideologías que se oponen a Dios. De manera que sí, la bestia está formando a sus súbditos para sus propósitos a través del sistema educativo actual. Así es. No cabe duda que el sistema educativo actual sigue las premisas ideológicas marxistas, pues este mismo propuso, Marx mismo dijo, cito, la educación es una actividad acomodadora a la situación revolucionaria progresista del momento. Termina la cita. Y yo les quiero preguntar, miren lo que dice Marx de la educación, que es esa actividad acomodadora a la situación revolucionaria, miren. Marx ya está diciendo que la educación debe de fomentar o acomodar, en este caso, las mentes de los niños a la revolución. Yo les pregunto, ¿llaman ustedes a eso educación laica? ¿Llamarían educación laica a eso? Bueno, en los términos de ellos lo será, pero ¿será libre de toda doctrina o adoctrinamiento político? Eso no es así. La educación en ese sentido, la educación laica es una falacia porque o se engaña a sí misma diciendo que no está cargada de ideologías políticas, o que sea laica solamente significa que Dios no está en su contenido, lo cual es mucho más condenable. Es decir, la educación no está libre de orientaciones políticas. No puede estarlo. Si eso es ser laico o eso es tener una educación laica, la educación no es laica en ese sentido. Pero si educación laica no es eso, sino simplemente que no tenga ideas religiosas, entonces, hermanos, eso es mucho más condenable desde el punto de vista moral. De hecho, hermanos, la misma secretaria de Educación actual en nuestro país, en días pasados reconoció públicamente que no existe la educación políticamente neutra. No sé si ustedes vieron en las noticias. Ella reconoció y dijo, no existe la educación políticamente neutra. No es posible. Es también una gran falacia que el sistema educativo actual ha sido creado y puesto por la democracia o por el pueblo. Es decir, el sistema educativo actual no fue puesto por el pueblo, no fue puesto por la democracia. La historia nos demuestra que tanto antes como ahora, la educación siempre ha sido impuesta por un círculo relativamente pequeño de personas y aún incluso en contra de la opinión del pueblo.
¿Me explico? Las bases y las ideologías en la educación no provienen del pueblo, como reza la supuesta democracia. El pueblo va a decidir lo que quiere. Si el pueblo dice, entonces yo quiero esta clase de educación, la democracia se supone que lo debe de hacer, pero eso nunca ha ocurrido en la práctica. En la práctica, la educación siempre se ha establecido en base a las ideas de los que la establecen, de ese grupo pequeño que decide, vamos a poner o a inaugurar esta institución educativa y va a seguir estas ideologías. No es tan así que en nuestro país la imposición de la voluntad de este pequeño grupo de personas dio origen a la conocida como guerra cristera por la promulgación de la ley Calles. El resto del pueblo de la nación, el grueso de la nación, no quería eso, pero el gobierno dijo, así va a ser. Y entonces se armó la guerra civil llamada la guerra cristera, cuyo epicentro fue precisamente nuestro estado, Jalisco y Guanajuato, quienes no estaban de acuerdo con esta ley Calles. Pero ya que estamos hablando de Calles, Plutarco Elías Calles, quien expulsó al clero de Sonora cuando él era gobernador en Sonora, luego como presidente con actos similares ocasionó la conocida como Guerra Cristera, la cual duró 3 años, desde 1926 a 1929. Calles quiso erradicar la religión de nuestro país para que se estableciera lo que él llamaba la razón. Quiero decir entre paréntesis, hermanos, y esto es un dato curioso, interesante y muy importante, que lo único que terminó con la guerra cristera en nuestro país y que mantiene las libertades de las iglesias en nuestro país es el acuerdo que se tuvo con el gobierno para terminar con esta guerra. Este acuerdo propuso que la iglesia acataría supuestamente las disposiciones gubernamentales y que el gobierno no aplicaría estas leyes a la iglesia. Espero ustedes tengan un poco de contexto sobre este asunto de la guerra cristera, hermanos. El gobierno, recuerden ustedes que ya desde Benito Juárez, la Constitución de 1857, se le había reducido la actividad y los derechos a las iglesias. Luego llega la Constitución de 1917 con Carranza y esta Constitución todavía agrega otros textos al artículo 27 y el 130 respecto a las religiones, y la iglesia entonces, la iglesia católica en ese tiempo dice, pues no estamos de acuerdo con eso, y Calles dice, no están de acuerdo, pues ahora les ponemos más. Y entonces se armó. La única cosa que detuvo la guerra después de 3 años fue que se juntaron, dijeron, pues no derramemos más sangre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y se propuso, se dijo al clero, pues ustedes, pues, acepten las nuevas leyes que se impusieron contra ustedes, pero nosotros no se las aplicamos. Ese fue el acuerdo, literalmente, y búsquenlo ustedes, hermanos. Obviamente no se escribió en ningún lugar, no se escribió en la Constitución ni en ningún lugar, pero eso fue lo que dio fin a la guerra. El gobierno le dijo a la iglesia, bueno,
Pues tú nomás acéptalas y yo no las aplico. Ah, bueno. Y hasta el día de hoy, hermanos, eso es lo que ha mantenido la paz, o mantuvo la paz hasta nuestros días. Por cierto, Plutarco Elías Calles era un espiritista, así como lo era Madero y el famoso nigromante. Pero las ideas antirreligiosas en la educación pública, volviendo a nuestro tema de la educación, hermanos, tomaron nuevos bríos en nuestro país con el llamado Grito de Guadalajara. ¿Qué es el Grito de Guadalajara? El Grito de Guadalajara fue un discurso que dio precisamente Plutarco Elías Calles aquí, en el Palacio de Gobierno, públicamente, y cito lo que dijo, escuchen por favor con mucha atención, cito: la revolución no ha terminado, los eternos enemigos la acechan y tratan de hacer nugatorios, o sea, burlas, sus triunfos. Es necesario que entremos en un periodo, al nuevo periodo de la revolución, que yo llamo el periodo revolucionario psicológico. Miren lo que dice enseguida. Debemos apoderarnos de las conciencias de la niñez, de las conciencias de la juventud, porque son y deben pertenecer a la revolución. Literalmente, esto dijo Plutarco Elías Calles el 20 de julio de 1934 en el Palacio de Gobierno aquí en Guadalajara. Y no solo eso, continúo, dice: es absolutamente necesario sacar al enemigo de esa trinchera donde está la clerecía o el clero o religión, donde están los conservadores. Me refiero a la escuela. Sería una torpeza muy grave, sería delictuoso para los hombres de la revolución que no arrancáramos a la juventud de las garras de la clerecía o la religión y de las garras de los conservadores. Esto lo dijo Plutarco Elías Calles, autonombrado jefe máximo de la revolución, acompañado aquí en Guadalajara por el presidente electo Lázaro Cárdenas y el gobernador del estado de Jalisco en ese entonces, Sebastián Allende, desde el Palacio de Gobierno. Y saben ustedes que fue precisamente en el gobierno de Plutarco Elías Calles en el que se creó la Secretaría de Educación Pública. En 1921, en el gobierno de Plutarco Elías Calles, se fundó la Secretaría de Educación Pública. Pero todo este antirreligiosismo en la educación pública de nuestro país no comenzó aquí, hermanos. No comenzó con Calles en 1921. De hecho, desde la creación de la Secretaría de Educación Pública, su primer secretario y planificador, José Vasconcelos, quien estableció las bases de la educación, las estableció en base a las ideas liberales de la revolución. Y fue Vasconcelos el primer secretario de Educación en nuestro país quien dijo: el fanatismo, refiriéndose a la religión, dijo Vasconcelos, el fanatismo se combate con libros, no con metralletas. ¿Habían oído esa frase? Bueno, en la escuela nos la decían alguna vez. Bueno, antes, ¿verdad? Vasconcelos, el primer secretario de Educación, dijo: el fanatismo o la religión se combate con libros.
¿Los libros de quién? ¿De la Biblia? Obviamente no, hermanos. ¿A qué libro se refería él? Él se refería a los libros de los hombres caídos, de los hombres antropocentristas, liberales y ateos. Fue de esta manera como la educación pública en nuestro país nació, creció y se desarrolló como una educación abiertamente socialista desde sus inicios. ¿Cómo sustentamos esto? Cito lo que una historiadora dijo. En 1934 se aprobó una de las primeras reformas al artículo 3 de la Constitución de 1917 con el objetivo de impulsar una educación socialista encargada de excluir toda doctrina religiosa y de combatir el fanatismo y los prejuicios a través de la enseñanza racional y exacta del universo y de la vida social. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? ¿Se fijan cómo se estableció la educación pública en este país? Y supongo que en el resto de los países hispanoparlantes de las mismas formas, solo con personajes con nombres diferentes. Porque todo el racionalismo se extendió. Ustedes saben que desde la época de la independencia también Iturbide mismo era un amigazo de Simón Bolívar, que es también el libertador de allá del sur. Se mantenían correspondencia. De hecho, el hijo de Agustín de Iturbide estuvo un tiempo allá trabajando con Simón Bolívar. Pero bueno. Cito nuevamente, dice, a pesar del cuestionamiento por parte de algunos grupos políticos con respecto al término socialismo, escuchen, la reforma fue aceptada bajo el argumento de que la educación socialista no impondría un gobierno socialista en México, sino que sería la encargada de construir una sociedad más igualitaria y racional, es decir, la subordinación del bien individual al bien común. Cierra la cita. ¿Sí logran identificar la falacia allí? Cuando el artículo 3 de 1934 se trató de modificar, algunos grupos políticos dijeron, no, ¿cómo educación socialista? Ya se les medio prendía un foquito rojo, algo está medio mal allí. Pero los que estaban impulsando la reforma dijeron, no te apures, eso no significa que va a haber un gobierno socialista, solo la educación. Y aquel dijo, bueno, entonces sí pues. ¿Me están siguiendo? O sea, como si eso no fuera a fomentar todas esas ideas en el país, hermanos. Como si eso no formaría a la generación que después estaría en el gobierno. Pues como hemos visto, así es como va a operar la bestia. Y de hecho, esas eran las ideas del marxismo. Y así es como está operando la bestia. Veíamos desde el principio de este cierre, hermanos, que es muy paciente. Va a sembrar su semilla y está dispuesta la bestia a esperar décadas para ver sus frutos. Y miren, ya estamos viendo esos frutos. De hecho, la educación que nosotros conocimos desde que nacimos todos aquí es socialista y liberal desde el principio. Pero las ideas de una educación socialista antirreligiosa no comienzan allí, hermanos, sino que se establecieron desde la aparición misma de la Constitución de 1917. Y aún después de algunas modificaciones sigue planteando las mismas ideologías,
aunque cada vez más abiertamente inmorales y antirreligiosas. Pues es interesante, hermanos, ustedes descarguen la Constitución de 1857, la que se promulga en época de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada. Y aunque van a ver las ideas liberales allí, la Constitución ya comienza diciendo, por la gracia de Dios, una frase algo así. De hecho, menciona a Dios en su introducción. La de 1917, obviamente, lo eliminó completamente. Pero aún así, el artículo 3 respecto a la educación ya establece desde la primera Constitución de 1857 una educación que llama laica. Ya vimos que es laico, sin Dios. Pero en la Constitución de 1917 ya dice abiertamente que esta educación no puede estar en manos de ninguna asociación religiosa, dice literalmente la de 1917, ni de ningún ministro de culto religioso. Pero todavía en 1934, Plutarco Elías Calles y su grupo la volvieron a modificar para hacerlo más rampante. Les leo, por ejemplo, las modificaciones, cómo terminó, por ejemplo, después de las modificaciones hechas en 1993. Cito, hermanos, el artículo 3 de nuestra Constitución, fracción 1, dice, hablando acerca de la educación que está garantizada, dice, por el artículo 24 de la libertad de creencias, dicha educación será laica y por tanto se mantendrá por completo ajena de cualquier doctrina religiosa. Así dice, abiertamente. Dice la fracción 2. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico. Escuchen. Y miren, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. ¿Qué es fanatismo para ellos? Religión. De hecho, está diciendo ya abiertamente que la educación luchará contra la religión. Qué interesante, hermanos. Y dice una subsección A, dice, además, A, será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Es decir, la democracia está institucionalizada en la educación desde la Constitución. Observen ahora las modificaciones que el gobierno en turno, el partido de Morena, ese partido liberal y socialista, hizo a este mismo artículo. Estas modificaciones se hicieron en el año 2019. Y cito las adiciones que se hicieron. Y escuchen, hermanos, porque le estoy citando todo esto para que se asusten y se alarmen. Sí, hermanos, por eso lo estoy haciendo. Así que asústense con lo que voy a leer. Dice, corresponde al Estado la rectoría de la educación. La impartida por éste, además será obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Ahí ya nos está diciendo mucho. Y todavía no llego a lo bueno. Ahí ya nos está diciendo mucho. El Estado, dice,
le corresponde al Estado la rectoría de la educación e impartirla. Lo mismo que dijo Marx, lo mismo que dijeron los liberales, más bien. Sigo citando las adiciones. No las cité todas, hermanos, sino las más rampantes. Dice, la educación se basará en el respeto irrestricto a la dignidad de las personas con un enfoque a los derechos humanos y de igualdad sustantiva. ¿Ya se asustaron? Acuérdense cuando vimos la bestia en los gobiernos, ¿qué significa la dignidad de las personas? ¿Y a qué se refiere con derechos humanos? ¿Cuáles son los derechos humanos? Les cité tan solo 3 de los listononón que estaban ahí. Lo que nos está diciendo entonces que la educación se basará en el respeto al LGBT cuanta cosa y que, vamos a ver también, incluirá todas estas cosas. Dice, tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. Noten, desarrollar al ser humano. Y fomentará en él a la vez el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura, la paz, la conciencia de la solidaridad internacional, la independencia y en la justicia. Promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción 2 de este artículo, noten, el Ejecutivo Federal determinará los principios rectores y objetivos de la educación. O sea, ¿quién va a decir qué se va a enseñar? El Ejecutivo Federal, el gobierno liberal y socialista. Dice, así como los planes y programas de estudio de la educación básica y normal en toda la República. Los planes y los programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades. Así que ya está declarado, hermanos, que la educación en nuestro país tendrá perspectiva de género. Y como vimos, hermanos, cuando vimos el gobierno, esto no es algo que se nos acaba de ocurrir aquí en México. No, son los dictados que de manera internacional la ONU ha obligado a todas las naciones a imponer. Así que en todos los países va a terminar esto en las constituciones. ¿O ya está? Dice que tendrá perspectiva de género, pues, y entre toda la larga lista de cosas que dice que se van a enseñar, me voy hasta casi al final. Dice las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, ojo, la educación sexual y reproductiva y el cuidado del medio ambiente, entre otras. O sea, la ley, y ahora por ley, será el Estado el que educará, dice, sexualmente a los niños. El que dirá lo que es correcto y lo que no es. Y ya es ley, hermanos, porque está en la Constitución. Pueden observar cómo la bestia ya ha tomado control de la educación pública en nuestro país y ha declarado lo que piensa enseñar en ella. Aquí ya no está escondido, hermanos. En 1934, con Plutarco Elías Calles todavía estaba medio escondido. Aquí ya no lo está.
abiertamente ya nos dijo, yo tomo el control y yo voy a enseñar esto. Y hermanos, debemos tomar en cuenta también en este sentido que ¿sabían ustedes que en el Estado laico no existe el pecado? En el Estado laico no existe el pecado. Y pregúntenselo a cualquier especialista en esa materia. Para el Estado laico, el pecado es una censura moral y un prejuicio de la religión. Para el Estado laico, ese prejuicio moral, entre comillas, no necesariamente significa que es delito a los ojos de la ley, o que esté bien o que esté mal. La ley decidirá si cree que es bueno o es malo. Por lo tanto, ya de entrada, el concepto de pecado no existe en el Estado laico. Para el Estado laico, la censura moral, le llama, del pecado de una organización religiosa no tiene que traducirse en una prohibición o en un imperativo legal para el resto de la sociedad, sino lo que ellos consideren bueno. Ya vimos, ya nos dijo la bestia a través de esta Constitución, lo va a enseñar y lo va a imponer. Para él no existe el pecado. Obviamente, tampoco la moral en ese sentido. Por ello planea tomar el control de la educación sexual para impartirla conforme a sus criterios pseudocientíficos y así promover el pecado y la degeneración en la sociedad, porque eso es lo que va a producir. Porque para los pseudocientíficos la sexualidad es lo más natural y hay que fomentarla y decirles a los niños que no tiene nada de malo. Y ya nos dijo la bestia que lo va a hacer en la Constitución. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a promover el pecado, efectiva y clara y llanamente. Ya lo ha estado haciendo, pero ahora ya está claro en la ley. Ya no es un mito, ya no es una interpretación, ya es una realidad legal escrita en la Constitución clara y llanamente, como ustedes lo acaban de escuchar. ¿Se dan cuenta de por qué la ley creada precisamente por los liberales y revolucionarios acalló a los ministros de culto religioso? Porque la ley que prohibió a los ministros de culto religioso hablar de política, ¿quién creen que la inventó? Los liberales, los socialistas, los revolucionarios. ¿Y por qué? ¿Se dan cuenta ahora, hermanos, por qué entonces la inventaron? Porque claramente toda religión medianamente sana iba a ir en contra de ellos. Iba a tener que denunciar todo ese liberalismo y antirreligiosismo. No podía quedarse callada. Haría mal. No estaría cumpliendo su cometido y su propósito en esta tierra. De manera, hermanos, que
El Estado laico es el modelo que la bestia levantó contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Y lo puso en lugar de Dios. Los defensores de la democracia, entre comillas, y del Estado laico, están convencidos de que el Estado debe reprimir todo intento de la religión por tratar de volver a un Estado, por decirlo así, influenciado por la religión. De hecho, investíguenlo. Todos los defensores de la supuesta democracia y del Estado laico consideran que es legítimo y correcto que el Estado reprima todo intento de la religión de tratar de volver al Estado. Y esos principios fueron los que llevaron a Calles a la guerra de 1926. Ahora bien, todas estas ideologías liberales, antirreligiosas, socialistas y comunistas plasmadas en la reciente reforma del partido en turno en 2019 se complementaron con un nuevo sistema de educación que se llama la Nueva Escuela Mexicana. Todas esas modificaciones, hermanos, concretaron un concepto que se llama la Nueva Escuela Mexicana. No contamos con el tiempo para exponer las tendencias comunistas de este nuevo sistema educativo aprobado en nuestro país en 2019 y cuya implementación se planeó para la próxima semana. ¿O cuándo empiezan las clases? En 2019 se formuló para que la próxima semana comenzara a aplicarse de aquí en adelante, hermanos. No es un experimento. Es de aquí en adelante la educación va a ser así en el país. Pero baste decir que la Nueva Escuela Mexicana es la causa base de la reciente polémica generada en torno a los libros de texto de educación básica de la SEP. Polémica que ustedes ya han estado viendo una y otra vez en las noticias y de la que también hemos hecho comentarios en algún momento. Pero de toda esta situación con los libros, hermanos, para nosotros, el problema no radica en la cantidad de errores matemáticos, ortográficos o científicos que haya y que se han denunciado ya en estos libros por la prensa secular, sino para nosotros el problema es más bien el contenido político, liberal, socialista, comunista, anticristiano, inmoral, hipersexualizador y homosexual en todos los contenidos de estos nuevos libros. Solo por poner un ejemplo, hermanos, porque no quisiera entrar en este tema, pero solo por poner un ejemplo, en la guía para maestros de primer grado se cita al filósofo marxista Paulo Freire y cito lo que dice este hombre: cada vez nos convencemos más de la necesidad de que los verdaderos revolucionarios reconozcan en la revolución un acto de amor. Mírenlo, así dice literalmente. En tanto es un acto creador y humanizador. Por el contrario, la revolución dice que es hecha por los hombres, es hecha en nombre de su humanización. Termina la cita. En la página 19 y 20
habla abiertamente, hermanos, desde la postura socialista anticristiana de opresores y oprimidos. Léanlo, hermanos, está de hecho hasta eso que las pusieron en línea, los pueden leer ustedes en línea. Está hablando desde la perspectiva de opresores, oprimidos. ¿Qué es eso? Socialismo. Y dice en la página 20, cito, el mito del heroísmo de las clases opresoras. Dice así, literalmente. Pero hermanos, no tenemos tiempo para seguir citando las tendencias socialistas, comunistas de estos libros. Ustedes mismos las pueden comprobar. Incluso hasta una televisora se tomó el tiempo para estar analizando todo el contenido de estos libros, y eso es una realidad que no se puede negar. De hecho, ya algunos les reenvié la noticia en donde en los libros de 5º grado ya se está hablando de sexualidad abiertamente, hermanos, y se está fomentando a los niños en cosas sexuales muy, muy perversas. Así que eso es innegable, hermanos. Tratar de ponernos a discutir sobre eso nos va a quitar más tiempo. Solamente quiero mencionar que la llamada escuela mexicana efectivamente tiene como propósito educar a la niñez de nuestro país en las ideologías liberales, esto es revolucionarias, en las ideas socialistas de opresores y oprimidos, en las ideas comunistas, en las ideas humanistas de el hombre es bueno, etcétera, etcétera, y tiene que desarrollarse nada más, en las ideas inclusivistas de LGTB, X, Y y Z, en las ideas igualitarias del feminismo y todo lo que viene con él, en las ideas inmorales del hipersexualismo y en las ideas ateas del antirreligiosismo. Todo eso lo van a encontrar en los libros de texto, pero el problema no son los libros de texto en sí. Si ustedes observaron, esto ya estaba desde la Constitución. Los libros solo están obedeciendo a la Constitución. Así que, hermanos, solo quiero agregar en cuanto a esto que es una realidad, hermanos, es una realidad que lo que el presidente dice, que se ha hecho politiquería de esta situación y que hay hipocresía en todo esto, sí, hermanos, sí la hay, porque los que ahora han denunciado esas cosas, ellos piensan lo mismo y van a hacer lo mismo, tienen las mismas ideas, solamente que encontraron una buena forma de, como se dice coloquialmente, tirarle más tierra al presidente. Pero, hermanos, ven ahora cómo planea la bestia alcanzar su propósito de poner la marca, de poner su marca aún en los pequeños, así como la pone en los grandes. Pues decía el texto, hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Qué simboliza la frente? En los pensamientos, en las ideas. Pero ahora entonces, ¿qué vamos a hacer? Para responder a esta pregunta, pasemos a nuestro tercer y último punto, una alternativa cristiana. Aquí, hermanos, entraré en un punto que sonará muy radical para los que no hayan escuchado toda esta serie del libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo.
y sobre todo de estas últimas aplicaciones de cierre que hemos venido dando. Pero confío, hermanos, que sea el Espíritu Santo quien usará su palabra y la aplicará en los corazones, venciendo todo obstáculo en las mentes de los creyentes verdaderos. Y la alternativa a todo este torrente de influencias ideológicas de parte de la educación pública en nuestro país, hermanos, pensamos que bien puede ser la educación privada mientras se pueda o la escuela en casa. La educación privada mientras se pueda o la escuela en casa. Pero quiero analizar brevemente ambas cosas. Primeramente, en cuanto a la educación privada, con educación privada nos referimos a las escuelas que no pertenecen al gobierno y que por lo general son de paga. Algunas de ellas se identifican como cristianas, así que podría llegar a ser una opción. Podríamos encontrar tal vez alguna escuela privada que, por las razones suficientes para ellos, no estén dispuestos a implementar las ideologías de la bestia en la educación. Y podríamos beneficiarnos de su postura y educar a nuestros hijos así. Podría ser una opción aquella institución educativa que se identifique como cristiana, pues las hay, hermanos, hay instituciones educativas que se identifican como cristianas y que pensaríamos que no estarían dispuestas a incluir todas estas ideologías. Pensaríamos en la teoría. El problema de esto será la tendencia evangelical que en muchos casos se tornará tan insoportable como las mismas ideologías de la bestia. ¿Por qué? Porque estas escuelas privadas que se digan cristianas, por lo general estarán en propiedad de personas con doctrinas, hermanos, muy, muy raras o extrañas, que pertenecerán básicamente al evangelicalismo de nuestro tiempo y le van a estar enseñando a nuestros hijos: acepta a Cristo en tu corazón y serás salvo. Y Cristo te ama y quiere, ¿cómo era? Tiene un plan maravilloso para tu vida. Eso también les estarán enseñando. Así que, hermanos, eso también llegará un momento en el que sea tan insoportable como las mismas ideologías de la bestia. Y con un peligro mayor ahora, que nuestros hijos absorban esas posturas antibíblicas pensando que son cristianas. ¿Sí me explico? Ahí está un peligro mayor, porque entonces todo se estaría bebiendo sin preocupación. ¿Me estoy explicando? Inciso B sobre el problema sería que esta libertad, entre comillas, que tendrán estas instituciones privadas, no durará mucho tiempo, que digamos, hermanos. Dado que fue la Constitución la que se modificó para forzar el adoctrinamiento, solo es cuestión de tiempo, hermanos, para que el gobierno instale una policía que vigile el cumplimiento de estas leyes en las escuelas. Y, como habrá de esperarse, se les exigirá aún a las escuelas privadas o que se alineen o de que desaparezcan. Así que esta primera opción sería temporal, solamente, y con los riesgos principalmente que acabamos de mencionar, entre algunos otros. La segunda, como habíamos comentado,
es la educación en casa. Y aquí quiero hacer una aclaración que he venido haciendo en los años recientes. Debemos reconocer, hermanos, que en el pasado no ocultamos nuestro desdén a la educación en casa y a los que la promovían. Sin embargo, hermanos, sin que suene a justificación, consideramos que la situación en nuestro país no estaba en aquel momento como lo está ahora. Ahora, como les he mostrado, recientemente, apenas en 2019, se modificó la ley de esta forma y se aplicará, como les decía, a partir de la próxima semana, y esto ya es irreversible, hermanos. Que se levanten todos los frentes opositores que quieran. Esto es irreversible. No se va a regresar. En el mejor de los casos va a pasar lo que pasó con Plutarco Elías Calles y los cristeros. Vamos a dejar la ley, pero no la vamos a aplicar. Pero que se quede allí. ¿Qué es lo que le conviene a la bestia? Que se quede allí, que el avance quede plasmado, para que cuando se vaya esta generación que se opone, llegue la otra generación que esté más abierta al cambio. ¿Me explico? De manera, hermanos, que sí consideramos que probablemente en el pasado habría mejores formas de poder sortear la influencia del mal en la educación pública, pero ahora, hermanos, con lo claro y rampante que ustedes acaban de escuchar, creo que ya no las hay. Pero alguien dirá, pero esas leyes estaban desde la época del maximato y del cardenismo. Sí, pero recuerden, como les decía, el pacto de Calles con los cristeros. Ustedes aceptan la introducción de las leyes y nosotros hacemos como que las aplicamos, pero en realidad no las aplicamos. Este pacto no institucional, hermanos, como les decía, es lo que ha mantenido la paz en todas estas 9 décadas, de hecho, casi un siglo, y ha alentado los avances de la implementación de las ideologías de la bestia en nuestro país, es decir, las ha hecho más lentas, a la vez que le ha proveído tiempo a la bestia para que, con toda la paciencia que dijimos que tenía, fuera reconfigurando la percepción de esa sociedad cristera en una sociedad liberal. Y todos aquellos que pensaban eso en aquel tiempo ya están retorciéndose en el infierno, hermanos. Efectivamente. Y sus hijos y sus nietos ahora están abrazando con gusto y saltando de gusto todas las cosas por los que sus abuelos murieron. Ahora bien, toda la revelación que nos dejó nuestro Señor Jesucristo en este libro nos ha mostrado tanto a la bestia y su devenir como a la iglesia y su devenir en esta tierra. Y ese devenir, el de la iglesia, no está ligado al sistema de la bestia, hermanos, sino al contrario, es perseguida por el sistema de la bestia. Lo que quiero decir con esto es que uno de los principios que debemos tener claro, que debió habernos dejado claro toda la enseñanza del libro del Apocalipsis, es que hay 2 bandos, la bestia y su sistema y los cristianos, que no se adaptan a la bestia y al sistema. Y que la bestia con su sistema presionará a los cristianos para que se adapten. Y en esa presión se produce la tribulación
la, la casi muerte de la iglesia y la venida del Señor. Así que no estamos lejos, muy lejos no estamos, hermanos, para que estas cosas sucedan. De manera que hemos entendido que ya no tenemos más nada en este mundo y en la bestia. Hemos entendido que no le debemos nada a la bestia, ni esperamos nada de ella, más que persecución y tribulación. Hermanos, la verdad de la Escritura nos libere, porque no tenemos nada con el sistema de la bestia en todos los aspectos que hemos visto hasta ahora y los que vamos a ver el domingo que viene. No tenemos nada con ellos y ni le debemos nada, ni nos debe nada, ni esperamos ni debemos esperar nada de ese sistema, sino solo tribulación y persecución. Por lo que, ¿qué es lo que nos tiene atados a su sistema? ¿Qué es lo que nos tiene atados a su sistema? En todas esas áreas que hemos venido mencionando. Bueno, alguno dirá, pues lo que nos tiene atados es el sistema. Sí, bueno, puede ser cierto. Pero la idea de todo esto es que podamos, de todas estas conclusiones, es que podamos ver a esa bestia. Y con la gracia que el Señor nos da, quitarnos esos grilletes y zafarnos de su dominio. Salir de ella, pueblo mío, como dice la Escritura. Ahora, como vimos, salir de ella no significa abandonar todo sistema en todo momento, en cualquier instante, no. Como ya vimos en el caso de la educación, hemos llegado a un punto en que ya es insostenible. En el caso del sistema laboral, todavía no llegamos a ese punto, pero como vimos, llegaremos. Llegará el día en el que no podremos permanecer en nuestros empleos si no adoptamos todas esas cosas. ¿Sí me explico? En la educación ya avanzó más que en otras, en las demás áreas. Y tendremos que irnos retirando de una en una y de otra y en otra hasta que terminemos en la gran tribulación, hermanos. Y una de las cosas con las que nos atrapó la bestia o el sistema es el sistema educativo, que precisamente vemos ahora que sirve a los intereses de la bestia. Y es precisamente, noten esto, es precisamente la manera que nos atrapó, es precisamente la determinación legal u oficial de la educación en nuestro país y en todos los demás países de Latinoamérica. Es decir, la bestia dijo, para que puedas vivir y tener éxito en la sociedad que he creado, sin Dios, obviamente, tienes que estudiar en los modelos de educación que yo impongo. Solo yo, dice la bestia, solo yo puedo dar validez a los estudios si se conforman a mis parámetros. ¿No es lo que hace la educación, la SEP, hoy en día? Solamente el gobierno, y la bestia dice, en este caso que se convirtió en ella, dice, solo yo digo si tus estudios valen o no. Si se conforman a los míos, te la valgo. Si no, no vale para mí. Un ejemplo.
¿Saben lo que tiene que hacer un sacerdote o un seminarista de alto nivel si decide dejar el catolicismo o la institución? ¿Saben que los sacerdotes estudian en el seminario, verdad? Y esa es una escuela religiosa. ¿Y saben qué piensa la SEP sobre eso? Cruz, cruz, dicen. Yo no quiero nada con esos. Un seminarista que termina su carrera para ser sacerdote, si luego por las razones que sean, tiene que salir, ¿saben que tiene que volver a estudiar todo desde el principio? Y ya terminó 2 carreras porque en el seminario se estudia filosofía y teología. Pero sale y la SEP le dice, no, eso para mí no vale. Es una educación religiosa, eso para mí no vale, no me importa nada. Tú no sabes nada para mí. Así que vente y estudia otra vez de nuevo. O haz los cenevales y entonces te lo admito. De hecho, en esa posición está, hermanos. Por esa clase de dominio en el que busca atrapar. Porque para este sistema liberal, la educación religiosa no sirve. Tan solo porque no la di yo, dice la bestia. Y no estuvo de acuerdo a las ideologías liberales que yo tengo, entonces por eso no vale. Noten que en realidad ese es su motor, ese es su motivo. Nótenlo. Porque si se trata de conocimientos, ¿quién creen que va a obtener más conocimientos? Pero ese es su motivo, que no fue en mi institución, con mis ideas. ¿Se dan cuenta? La bestia entonces nos dijo, para que puedas vivir y tener éxito en la sociedad que he creado sin Dios, tienes que estudiar en los modelos de educación que yo impongo. Y solo yo puedo dar validez a tus estudios si se conforman a mis parámetros, dice la bestia. Solo yo te puedo autorizar, noten, esto es interesante. Miren cómo se impuso la bestia y dice, solo yo te puedo autorizar, solo yo te puedo facultar, solo yo te puedo licenciar para el ejercicio de la profesión que estudiaste por medio de mis cédulas y mis títulos que solo yo tengo la facultad para otorgar. Analicen eso, porque es impresionante. Y hay mucho que derivar de eso. Y miren cómo nos atrapó también ahí en ese sentido. Y nos dice, ¿quieres que te vaya bien? Tienes que tener una carrera. ¿Quieres una carrera? La carrera solo vale si tienes título. ¿Quieres título? Tiene que ser en mis instituciones y en mis términos. ¿Están siguiendo? ¿No les suena parecido a las exigencias de los gremios que vimos la ocasión anterior, en las que o participabas de la fornicación y la idolatría a los ídolos o no podrías ejercer nunca tu oficio? De hecho, hermanos, podemos seguir abundantemente con este asunto por el asunto de los títulos, porque hoy en día ya lo que importa es el título. Puede no saber, apenas saber leer, pero si tiene su título universitario, eso le abrirá las puertas en todos lados. Pero, hermanos, no es en esencia lo mismo que les pasaba a nuestros hermanos de los primeros siglos con los gremios.
que le dijeron, si no te adaptas y no participas en toda esta fornicación con nosotros, no podrás ejercer tu oficio. En la providencia del Señor quiero hacer la salvedad, hermanos, de que en las modificaciones que se le hicieron en el 93, al artículo de la educación se planteó también la recuperación a través de los exámenes cenevales, etcétera. Pero bueno, esto lo menciono porque se puede estudiar fuera de las instituciones de la bestia, y si después tenemos la necesidad, tendremos que ir a hacer un examen para que nos dé su título. Pero bueno, creo que es una forma en la que se puede sortear la imposición que ha, válgame la redundancia, impuesto la bestia. Miren, pues entonces, cómo nos pone en la misma condición que los hermanos de los primeros siglos. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos obedecieron al Señor. ¿Qué les dijo nuestro Señor Jesucristo sobre eso? Acuérdense las palabras que les dijo: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, porque ellos habían caído a la pobreza por no ajustarse a esas cosas. No debemos dejar que esa imprescindible necesidad de títulos que creó la bestia para prosperar en su sistema nos lleve a fornicar, adorando al ídolo que ahora se pone en el templo de Dios. ¿Debemos entonces quemar nuestros títulos y abandonar la búsqueda de ellos? Desde luego que no, hermanos. Debemos poder navegar por encima de todo este sistema, sorteando los obstáculos que nos pone la bestia para comprar y vender, sin vender la práctica de la verdadera religión hasta que esto se haga imposible. ¿Me expliqué? Vamos a tener que aprender a navegar, hermanos, por encima de todo este sistema. Vamos a tener que ir sorteando los obstáculos sin vender la práctica de la verdadera religión hasta donde se pueda. Mientras pueda conseguirlo sin vender la práctica de la verdadera religión, lo vamos a hacer. Pero cuando para obtenerlo entonces tenga que vender mi conciencia y la práctica de la verdadera religión, ahí es donde, aún en eso, vamos a tener que apartarnos. Ahora bien, todo esto para concluir que no es indispensable, hermanos, que sigamos encadenados al método de educación prusiana de la escolarización pública, porque podemos, en efecto, educar a nuestros hijos y probablemente de mejor forma, con más calidad, que como lo hace y lo va a hacer en lo sucesivo la educación pública. Y solamente es que logremos quitarnos de encima las cadenas que nos impuso la escolarización y mirar hacia el cielo y hacia la eternidad como nuestra meta y no esta tierra. Por último, les recuerdo las palabras de nuestro amado Salvador que dijo: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer.
He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Oremos al Señor.